Muy buenos días. Accidentes de trabajo, tema de capacitación del segundo mes del año, ¿cierto? Para este ciclo 2026. Importante, obviamente, pues tener en cuenta estos temas porque pues eso es lo que nos ayuda a tener más conocimientos en cómo gestionar nuestro sistema de gestión. ¿Listo? Accidentes de trabajo, seguridad en el trabajo. Díganme, ¿qué podría llegar a ser un accidente de trabajo para poder entrar en materia? ¿Qué conocen, qué han visto o qué saben de accidente de trabajo? Eh, una Alarmas en el caída, local. una caída en el local y con lesión severa. Ok, ven, Es una todo lo que caída, una lesión. es todo lo, es todo lo que puede ocurrir en nuestro entorno de trabajo, un resbalón, un machucón, una tronchadura, cuando uno está haciendo el aseo, que de pronto se resbale por cuestión de mucho jabón, eso puede ser un accidente de trabajo, ¿no? Claro que sí, listo, Que, que perfecto. algo, que algo de lo que haya dentro del establecimiento no esté bien colocado, le caiga, no sé, en la cabeza, en alguna parte y lo lesione, accidente de trabajo. Claro que sí, bueno, ahí estamos hablando de varias cositas, perfecto. Ahí estamos hablando de las causas, por ahí de los ejemplos que me han dado, y el resultado o la consecuencia de esas acciones, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué es lo que es accidente de trabajo, pero antes de ello tenemos que mirar la causalidad, ¿cierto? Esa causa como tal de por qué se genera ese accidente de trabajo. Entonces, ¿qué es una condición insegura? Por ahí ya me dieron un ejemplo, condición insegura. Caernos de una escalera. Sí, eso es un accidente de trabajo, la caída como tal de la escalera, pero ¿qué Que, podría ser condición insegura en nuestro establecimiento? que hayan Hola, obstáculos en la un, movilidad. ¿Un qué? un vidrio roto, un Un vidrio vidrio roto roto. es una condición, perfecto, eso es una condición La insegura. misma escalera de pronto zafada, con un tornillo suelto. Correcto, esas son condiciones inseguras, muy bien. Y si esas son Un las piso condiciones, mojado. piso mojado es una condición insegura, perfecto. Si esas son las Hilos de condiciones, electricidad. también, muy bien, exacto. Ya estamos identificando y los estamos identificando. ¿Por qué? Porque eso es una condición como tal en el ambiente donde normalmente yo me muevo. Eso es muy similar aparentemente lo mismo, ¿cierto? La condición insegura con el peligro. ¿Cierto? La baranda suelta, que los tacos, que el vidrio roto, ¿cierto? Es la condición de insegura es igual al peligro. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es el acto inseguro? Acto inseguro, ¿a qué lo relacionamos? Como al evento, a la eventualidad. Sí, pero producida por quién? Al no tomar las medidas necesarias para evitar esa acción insegura o las Puede ser un correctivas. acto, puede El ser acto inseguro, si yo sé que tengo un guardián y debo meter la aguja dentro del guardián y no meterle el capuchito, pues si yo me arriesgo, eso es un acto inseguro. Sabiendo que yo sé que me puede correcto. causar una lesión y lo sigo haciendo, sería un acto inseguro. Correcto, son los actos inseguros, definitivamente son los temas, ¿cierto? Que nosotros como seres humanos o como colaboradores estamos de una otra manera infringiendo, ¿cierto? Sabiendo pues que está mal hecho lo que estamos realizando. Entonces miremos acá. Primero, condición insegura son las instalaciones, mírenlo acá, equipos de trabajo, maquinaria y herramientas que no están en condiciones de ser usados, de realizar el trabajo para el cual fueron diseñados o creadas, ¿cierto? Y que ponen en riesgo de sufrir un accidente a las personas que las ocupan. ¿Listo? Entonces es el entorno, lo que nosotros podemos identificar que me puede llegar a causar un daño, ¿sí? Tenemos que hablar también de herramientas, ¿cierto? Si las usamos, ¿no? Entonces, eso también puede llegar a ser una condición insegura. ¿Listo? Ahora,
ahora debemos hablar es sobre acto inseguro. ¿Qué es el acto inseguro y qué es lo que nos dicen acá? Acto inseguro, perdón. Acto inseguro son los olvidos, errores u omisiones. ¿Sí ven? El error, la omisión de un procedimiento, la omisión de un paso, ¿cierto? Yo puedo llegar a generar ese acto inseguro. ¿Qué hacen las personas al realizar un trabajo, tarea o actividad y que puedan ponerlas en riesgo de sufrir un accidente? También se presentan al desobedecer prácticas o procedimientos correctos. ¿Listo? El tema puntual del guardián, ¿cierto? Que nos estaba hablando la compañera del Talibe, ¿cierto? Eso es un acto inseguro. Acá también, ¿qué puede llegar a generar como acto inseguro? El no uso de elementos de protección personal. ¿Sí? Si yo sé que debo utilizar el guante, si yo sé que debo utilizar el tapabocas y no lo hago, estoy realizando un acto inseguro. ¿Qué estoy colocando en riesgo? Pues mi integridad según el riesgo al que estoy expuesto, ¿cierto? Importante, obviamente, usted es el riesgo biológico, por ahí estuvimos charlando de eso el viernes en Droxy, ¿cierto? Entonces vemos que si nosotros no nos cuidamos o no nos autocuidamos, pues estamos realizando un acto inseguro. De aquí parte, para que ustedes tengan en cuenta, de aquí parte la condición y el acto inseguro, parte lo que es el tema de lo que es el accidente o la enfermedad de origen laboral. ¿Listo? Entonces, de aquí parte todo, es la causalidad. Una condición, un acto inseguro, básicamente nos está generando los accidentes de trabajo. Por eso yo normalmente les comento y les digo que debemos de una u otra manera ser muy preventivos en todo aspecto. Apenas hagamos la droguería, empecemos a identificar peligros, ¿cierto? Es algo que me puede llegar a mí a generar una acción para prevenir no solamente el accidente al colaborador, a la persona que atiende como tal, sino también recordemos que también estamos previniendo un accidente a nuestros clientes, ¿cierto? Entonces, importante tener claro que la condición y el acto inseguro son los que desencadenan eventualmente un accidente de trabajo. Dato importante, el 80% de los accidentes de trabajo que se generan a nivel nacional son causados por el mismo colaborador, no por una condición insegura, sino por un acto inseguro. Entonces, imagínense ese nivel de porcentaje que se tiene por la misma persona que ejecuta las actividades de una manera errada. ¿Listo? Bueno, con respecto a ello, acá ya venimos a entrar a un tema que es la ley 1562 del 2012, en su artículo 3 nos dice qué es accidente de trabajo. Por ahí ustedes ya me dieron unos ejemplos y están correctos. Por ejemplo, mira, ahí está la señora que se cayó por las escaleras, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Nos dice, accidente de trabajo, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que se produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte. Aquí tenemos que tener claro una cosa. El accidente es lo que nos está diciendo acá, que ya hay una lesión al trabajador, ¿cierto? El incidente como tal, pasa el evento, ¿cierto? Ocurre el tropezón, por ejemplo, o el resbalón, pero no hay ninguna lesión, quedó hasta ahí, ¿cierto? El casi accidente, es decir, casi me caigo, casi me corto, casi me machuco, ¿cierto? Ese tipo de cosas lo vamos a denominar como incidente. Ya el accidente es lo que ya la persona tiene una lesión. En este caso que estamos viendo ahí en pantalla, la persona se está tocando como la parte de la espalda, ¿cierto? Entonces quiere decir que tuvo un golpe en ese sector. Ahí ya debemos generar el reporte del accidente de trabajo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues debemos tener una atención médica, ¿cierto? Y esa atención médica no la va a generar la EPS, la debe generar la ARL. ¿Por qué? Porque dice que es por causa o con ocasión del trabajo. Ahí los ejemplos que ustedes me estaban dando, no, es que se cayó algo de la estantería y me pegó en la cabeza,
no, que es que el piso estaba húmedo, yo estaba haciendo el aseo, el piso estaba pues obviamente con jabón y me caí, me tronché una mano, ¿cierto? Eso lo vuelve ya para el tema de ARL. ¿Por qué tenemos que tener claro esto? Porque si nos vamos para la EPS nos van a preguntar qué le pasó. Entonces, no, yo estaba en la droguería, estaba atendiendo y me cayó esto en la cabeza. Ellos van a decir, esos accidentes de trabajo, diríjase a su ARL. Entonces, lo que vamos a hacer es perder tiempo, recursos, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta que todo lo que venga de la droguería y en acción a su trabajo es accidente de trabajo. ¿Listo? Lo consideramos como accidente de trabajo, accidente laboral, como lo conozcamos. ¿Listo? Acá efectivamente nos están dando un ejemplo de accidente, por ejemplo, leve, accidente grave y accidente fatal, cuando nos habla de invalidez o la muerte. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos que hablar de, hay tipos de accidentes de trabajo. Y esos tipos de accidentes de trabajo, pues debemos tener un, digamos que un equipo investigador según el tipo de accidente que ocurra. ¿Listo? Entonces eso ya lo vamos a hablar en un momentico. Ahora, estamos hablando de que esos accidentes de trabajo, pero también hay unas características, ¿cierto?, que debemos tener en cuenta en casos de accidente de trabajo. Por ejemplo, tenemos acá las características. La primera, es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Importante tener esto en cuenta. Ejemplo, estamos en la droguería y yo tomé la decisión de ir a comprar un buñuelito y una avenita y les voy a compartir a mis compañeros. Yo yendo para la panadería o para donde venden esto, me tronché un pie vaya por allá bajando un andén. ¿Accidente o no accidente de trabajo? No es accidente de trabajo. No, no es. No, porque ¿No está es? fuera del lugar de trabajo. Sí es accidente de trabajo porque está ejecutándolo dentro de el horario y dentro de lo que está haciendo las labores del establecimiento. Entonces sí es accidente de trabajo. Para mí también es accidente de trabajo. No es accidente de trabajo porque usted fue el que tomó la decisión de ir y no lo enviaron de la droguería. Exacto. Ok. O sea, en el horario laboral, sí, pero es algo que está haciendo personal. No fue algo, Ok. una orden directa que le dio el jefe o algo que contemplaba en sus labores. Ok, listo, perfecto. Entonces vamos a aclararlo. Miremos lo que nos dice aquí el párrafo. Es también accidente de trabajo, ¿cierto? Aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador. Listo, hasta ahí, claro, ¿cierto? Si a mí me manda mi jefe inmediato a realizar, a comprar el buñuelito y la avena para nuestros compañeros, ¿cierto? Y me troncho el pie, es accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque es un tema de que tengo una orden directa de mi empleador, ¿cierto? Caso contrario, con el ejemplo que les acabé de dar, la persona toma la decisión de ir, ¿cierto? A la persona nadie, digamos que la obligó o le dio la directriz de ir a comprar eso. Fue decisión propia. En ese caso, no es accidente de trabajo, ¿listo? Independientemente que esté en horario de trabajo, ahí obviamente no está en el lugar de trabajo, ¿cierto? Quiere decir que si está la orden directa del jefe inmediato a hacer esa actividad, sí se considera. Si es decisión propia del colaborador, no se considera accidente de trabajo. ¿Listo? Básicamente es por orden del empleador. Si yo estoy realizando cualquier, no sé, pagando un recibo, no, que es que a mí me gusta jugar chance y me fui a comprar el chance, ese tipo de cosas, obviamente no van a entrar como accidente de trabajo. ¿Listo? Debe ser una orden directa de mi empleado. ¿Listo? Segunda, nos dice acá, igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa. Hasta ahí, digamos que nos están diciendo que puede ser accidente de trabajo si yo salgo de la casa y me voy para la droguería, ¿cierto? Pero ahí viene la coma.
Dice, ¿cuándo el transporte lo suministra el empleador? Quiere decir que si nosotros estamos trabajando en una droguería y resulta que es que tenemos una ruta para que me lleve a la casa, dada por el empleador, se va a considerar accidente de trabajo ese trayecto. De resto, no. ¿Listo? Si no hay ruta, si no hay un transporte por el empleador, pues eso, el accidente de trabajo empieza a correr desde que yo inicie mi jornada de trabajo y desde que yo esté dentro de mi establecimiento. ¿Listo? Lo mismo va a ocurrir. Me cubre hasta, salgo a las 8 o 9 de la noche, hasta ese punto me cubre el accidente de trabajo y de ahí en adelante no. ¿Vale? Entonces solamente lo cubren cuando el transporte lo coloque el empleador o tengamos ruta, que pues es muy difícil en este tipo de sector económico, ¿cierto? Bueno, y hay otra importante que esta sí lo debemos tener obviamente clara, y es que todo eso que nosotros realicemos como actividades recreodeportivas o culturales, obviamente que sean ejecutadas por el empleador, pues también van a ser consideradas accidente de trabajo. Miren lo que nos decía acá. De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Entonces, todo lo que haga el empleador en cuanto a lo que es bienestar, no, que es que vamos a celebrar el cumpleaños en el restaurante tal y va pago por nosotros, por ejemplo, por la droguería, y llega a ocurrir algo allá, puede llegar a ser considerado accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces, eso pasa cuando hay campeonatos de fútbol, cuando hay campeonatos de baloncesto, cuando hay, de pronto no, que van a representar a la empresa o a la organización por allá en un concurso de baile, ¿cierto? No, es que vamos a hacer un paseo y lo va a costear la droguería, entonces, pues, el paseo es por allá hacer juegos extremos, pues, imagínense, ¿cierto? Entonces, en ese momento se va a considerar accidente de trabajo. Ah, no, es que nosotros, entre nosotros mismos, los colaboradores vamos a irnos a tomar un cafecito a la esquina después de trabajar. Ese tipo de cosas no se considerarían accidentes de trabajo porque no lo está patrocinando la empresa como tal. ¿Listo? Son características que debemos tener en cuenta en el momento de realizar la investigación. Por ejemplo, cuando la señora que se cayó por las escaleras, ustedes vieron, venga, se las coloco de nuevo acá. Aquí a la señora que se cayó por las escaleras, ahí estamos viendo que lleva unos papeles, está entaconada. Pues las escaleras se ven como que están bien, ¿cierto? Pero ¿qué podemos deducir de por qué le pasó el accidente a esta señora? ¿Qué podemos ver de esa imagen y qué podríamos nosotros? Se resbaló. Sí, un resbalón. O de pronto no resbalón, si de pronto que fue el tacón que se le enredó, ¿cierto? Puede ser. O pisó mal. O de pronto estaba húmedo los escalones y resbaló. Exacto. Se cayó, muy bien. Ah, no, que es que le estaban haciendo así y le colocaron el letrero de piso húmedo. Ahí ya empezamos a identificar las causas del accidente. ¿Cierto? También puede ser, ¿no? Es que como llevaba unos papeles importantes a otra área de la empresa y eran importantes y urgentes, pues entonces le tocó de afán y pudo haberse tropezado porque iba corriendo por las escaleras, ¿cierto? O no, iba distraída con los documentos leyéndolos, ¿cierto? Entonces podemos empezar a identificar varias cosas, varios aspectos en cuanto a lo que es un accidente de trabajo. Eso es empezar a indagar, a verificar, ¿cierto? Venga, ¿por qué se cayó? ¿Qué estaba haciendo? Y demás. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para poder llegar a... O iba mirando el celular. O iba mirando el celular también, ¿cierto? Iba con las manos, en un lado en las hojas de los documentos, en otro el celular viéndolo, no se tropezó, no se pudo agarrar porque tenía las manos ocupadas. Todo eso se puede identificar o se puede analizar dentro de un accidente de trabajo y solamente con una fotografía, ¿cierto? Obviamente, pues tenemos que entrar a realizar una investigación y demás, que ya les vamos a explicar sobre ello. Bueno, entonces, con esto, con estas características, yo les voy a colocar, les voy a colocar como un casito para leerlo,
lo identificamos y vamos a verificar si eso no es accidente de trabajo, ¿listo? Pero debemos tener en cuenta esto. Accidente grave. ¿Qué es un accidente grave? Entonces, tengamos en cuenta que un accidente leve, entre comillas, es me tronché el pie y fue esguince grado 1. Me dieron 2 días o 3 días de incapacidad. Eso se puede llegar a considerar accidente leve, ¿cierto? Accidente grave es esto. Según la resolución 1401 del 2007, nos dice aquel que que trae como consecuencia una amputación de cualquier segmento corporal. Eso es accidente grave. ¿Listo? Fractura de huesos largos, fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito. ¿Recuerdan? En algún momento lo vimos. ¿Dónde queda el fémur? ¿De dónde a dónde queda el fémur? El hueso fémur. De la rodilla a la cintura, a la cadera. Correcto. Ese es el hueso más largo que tenemos. Muy bien. ¿La tibia y el peroné en dónde se encuentran? La pierna, sí. ¿De dónde? Rodilla, tobillo, rodilla, tobillo. Rodilla, tobillo. Correcto. ¿El húmero dónde queda? ¿De dónde a dónde va ese hueso? El codo al hombro. Del codo al hombro, perfecto. ¿Y el cúbito y el radio, de dónde a dónde? El codo a la mano, a la muñeca. Correcto. Cualquier fractura de esos huesos se va a considerar accidente grave. Si empezamos a ver, todos estos eventos que pueden llegar a ocurrir van a tener más de 30 días de incapacidad, ¿cierto? Trauma cráneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras, lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual y lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Esos se van a considerar accidentes graves, ¿vale? Ahora, para nosotros investigar los accidentes, debemos tener en cuenta que si es leve, debemos tener, o les pregunto, ¿quién debe estar en esa investigación del accidente? ¿Quién debería estar presente? La ARL. El La ARL en ARL. ese momento. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Quién más debería estar en ese equipo investigador para ustedes, aparte de la ARL? El empleador. El empleador, muy bien. ¿Quién más? El vigía. Constante de servicios al trabajo. Exacto. Entonces, cuando es un accidente, por ejemplo, de leve, que me dieron 2 o 3 días de incapacidad, debe estar. ¿Alguien más debería estar? Con ellos. El ingeniero que nos representa, que nos hacen los cursos. Sí, sí, sí. El responsable del sistema, muy bien. El sistema del trabajador, sí. ¿Y quién más? ¿Quién más? La persona lesionada. Afectado. Pues esa es la principal. Ok, entonces listo. Vamos a ver, vamos a tener en cuenta una cosa. Accidente leve. Debe estar empleador o el jefe inmediato de la persona. Debe estar el vigía ocupacional, el que ustedes designaron en su droguería. Y debe estar el responsable del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. No más. No es necesario nada más. ¿Listo? Jefe, vigía y el responsable del sistema. Cuando es accidente grave, nos vamos con los mismos 3, pero vamos con el acompañamiento del ARL. ¿Listo? ¿Por qué no está la persona accidentada? Porque para realizar una investigación de accidente de trabajo tenemos 15 días calendario para ejecutar la investigación. ¿Listo? Si es un accidente grave, recordemos, tiene más de 30 días de incapacidad, no vamos a poder tener el colaborador. ¿Listo? ¿Por qué no está el colaborador? Porque para eso está el jefe inmediato. El jefe inmediato sabe qué estaba haciendo, en dónde estaba y toda la información del colaborador en su momento del accidente. ¿Cierto? Porque debe saber qué estaba haciendo su pupilo, su colaborador como tal. ¿Cierto? Entonces, en este caso, el colaborador no es obligatorio.
¿vale? Pero pues obviamente si tenemos la posibilidad de tener a la persona y tener como su versión, pues sería mucho mejor, pero no es necesario, porque para eso está el jefe inmediato. ¿Listo? Bueno, les voy a colocar acá un ejemplo, lo vamos a leer, hay un minutico, y me van a decir si es accidente de trabajo y qué tipo de accidente es, leve, grave o fatal. ¿Listo? Ahí se los coloco. Ingeniero, una preguntita. Señor. Digamos, yo creo que aquí hay muchos droxistas que trabajamos solos. Sí. En este caso, ¿cómo sería ese reporte? Ese reporte lo podríamos estar haciendo nosotros. ¿Por qué? Porque la ARL desafortunadamente no recibe un reporte de accidente de trabajo de la misma persona accidentada. Entonces, en ese caso, ustedes lo que deben hacer es llamarnos a nosotros y nosotros obviamente pues hacer el llamado a la ARL y reportar el accidente. Vale, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, un minutico, leamos este casito, me van a decir si es accidente de trabajo, si no es accidente de trabajo y qué tipo de accidente es. ¿Listo? Un minutico ahí para que lo lean. Es un accidente grave. Listo, ya tenemos por acá el tipo de accidente. No es un accidente. ¿No es un accidente? Sí, es un accidente de trabajo. Buenos días, no es un accidente de trabajo porque es en su jornada libre. Ok. Buenos días, no es accidente de trabajo porque se les dio el tiempo libre para que hicieran lo que quisieran, entonces ellos quisieron hacer un partido de fútbol, entonces no es accidente grave. Bueno, pero la pregunta de ingeniero es, ¿cómo no va a ser accidente de trabajo si la empresa tiene un horario de labor de 8 a 5 de la tarde y les da un tiempo libre después del mediodía al 29 de diciembre? O sea, su hora de trabajo terminaría a las 5 de la tarde, ¿no? Creería yo que sí es accidente. Ok. Listo, vamos a analizarlo. Por acá nos dice la empresa Sola S.A. a la que pertenece, y miren esto aquí, a la que pertenece como trabajador por cuenta ajena. Estamos hablando que el trabajador puede ser un contador. El contador de la empresa estaba trabajando allá y pues dieron el tiempo libre y él se fue a jugar, ¿cierto? Entonces tiene una jornada ordinaria de trabajo que se desarrolla entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. ¿Listo? Esa persona cuenta ajena está allá en la empresa, igual realizando eso, o es una persona temporal, de empresa temporal que está prestando un servicio a la empresa sola, ¿cierto? Todos los años, el día 29 de diciembre, a partir del mediodía, la empresa concede el resto del día libre. Es decir, la persona puede jugar un partido de fútbol, puede irse a comer, puede irse por ejemplo, a pasear, ¿cierto? Puede irse a bailar, ¿cierto? Pueden hacer lo que quieran con ese tiempo libre. ¿Por qué? Porque se los suministró, ¿cierto? No hay problema. Quiere decir que su jornada acabó a mediodía. ¿Listo? Acá lo que nos están diciendo es que es costumbre que los propios trabajadores organicen un partido de fútbol entre ellos. Es decir, esto no lo está realizando la empresa. Es un tema voluntario de los colaboradores. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, no es accidente de trabajo. ¿Listo? No es un accidente de trabajo. ¿Vale? Entonces, claro, aquí nos confunden porque de pronto es un tema de que es que el empleador dio el permiso, entonces que eso es una orden y que no sé, no, acá el empleador dijo, no, ustedes van hasta el punto, hasta mediodía y de ahí en adelante ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Decidieron jugar un partido de fútbol,
Y pues desafortunadamente acá dice, en la disputa del el partido de fútbol, pues el trabajador se fractura tibia y peroné. Entonces quiere decir, la respuesta es, no es accidente de trabajo, pero es un accidente grave. ¿Quién lo debe atender? La EPS. La EPS. Su EPS. Si se van para la ERL le va a decir, eso no es accidente de trabajo, su merced debe dirigirse a su EPS. ¿Listo? ¿Cuál es el beneficio de la ERL en un accidente de trabajo? ¿Qué beneficios tiene? El servicio en los accidentes exclusivos de trabajo. Correcto, es más exclusivo, es más, digamos que tiene unos especialistas, ¿cierto? ¿Qué otro? El pago de las incapacidades. El pago del 100% de la incapacidad, exacto. Entonces, no, que es que me incapacité 10 días, esos 10 días se los puedo recobrar a la ERL. Me incapacité 30 días, esos días se los puedo recobrar a la ERL, perdón. ¿Listo? Entonces, tienen varias, obviamente, pues, debemos tener en cuenta que esto es un caso real, lo que estamos viendo ahí es un caso real, pasó y pues obviamente hay que entrar a investigar, ¿no? Porque van a empezar, no, que es que fue accidente, no, eso no fue accidente, porque es que según la legislación me dice que, ¿cierto? Entonces, por eso es importante tener en cuenta qué es el accidente de trabajo y en qué momento se puede o no se puede hacer. Caso contrario en el ejemplo que estamos viendo, y es que si la empresa después de mediodía hace el campeonato, ahí sí entraría como accidente de trabajo, ¿verdad? Pero pues en este caso, así. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos claros por el momento, ¿no? ¿O los enredé? Díganme ustedes. No, para mí está bien. Sí, claro. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer en el momento de que ocurra el accidente de trabajo? ¿Cierto? ¿Qué debemos hacer? Entonces nos dice acá, reporte del presunto accidente de trabajo, porque debemos obviamente realizar la investigación. Entonces, según el artículo 62 del decreto 1295 del 94, ya tiene más o menos 34 años este decreto, ¿cierto? Nos dice que el empleador tiene la obligatoriedad de reportar todo accidente o enfermedad laboral que ocurra en una empresa o actividad económica dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o diagnosticada la enfermedad. Si ocurre el accidente de trabajo, acá no nos deberíamos esperar 2 días, ¿cierto? Si a mí me ocurre el accidente de trabajo, pues yo lo reporto de una vez porque necesito una atención médica. Lo que pasa es que en el año 94 no teníamos digamos que la tecnología, ahí sí, ¿cierto? De realizar este tipo de reportes, porque es que antes nos tocaba era con un documento, nos tocaba llenar un documento, una planilla completa, tome trabajador, váyase para la ARL. No, ya en este momento lo que tenemos es llamar. Yo llamo a la ARL, y le digo, mire, me ocurrió esto con el trabajador, está de esta manera, estamos ubicados en tal lado, ¿a dónde lo puedo dirigir? ¿Cierto? Entonces, ahí es cuando hay un traslado del colaborador según el accidente. Entonces, lo importante, aquí nos dicen que tenemos 2 días hábiles después de la ocurrencia, ¿cierto? Del accidente para reportarlo, pero lo importante es reportarlo de una vez, ¿cierto? Porque pues a veces la ARL empieza a rechazar los accidentes de trabajo por por hacerlos extemporáneos, mejor dicho. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta que debemos hacer esto. Inicialmente, reportar al jefe inmediato. No tengo jefe inmediato. Yo soy mi propio jefe, de trabajo solito, como nos dijo hace un momento Luis Carlos. ¿Cierto? Debemos llamar a la ARL. Como no lo puedo hacer directamente yo, pues ustedes nos llaman, obviamente, a nosotros para reportar ese accidente de trabajo. Lo importante que es que nos digan a qué ARL están afiliados, ¿no? Porque pues, no llame a la ARL, yo lo llamo a la ARL, pero ¿a cuál está afiliado? ¿Cuál está pagando? ¿Cierto? A qué ARL como tal.
Después de eso, según digamos que el grado de afectación al colaborador, pues debemos hacer un traslado al centro asistencial según nos dé la indicación la ARL. ¿Listo? Entonces yo lo que hago es llamar, no, que es que yo trabajo con un compañero. El compañero es el que tiene que llamar a la ARL, por eso es que ustedes deben tener claro qué ARL son. Si, venga, es que a mí se me olvida, entonces yo la confundo con el fondo de pensiones o la confundo con la EPS. Coloquen en la droguería, coloquen el número de la EPS, de las EPS, si es el caso, coloquen el número de la ARL en una hojita, en la pared, lo pueden colocar. Coloquen también de una vez, coloquen el cuadrante de la policía o el número del CAI, coloquen cuáles son los hospitales y clínicas más cercanos de su droguería y colóquenle también ahí en los números de teléfono, defensa civil, bomberos, ¿cierto? Hagan ese directorio de entidades de emergencia y dentro de ellos van a tener, pues obviamente, ARL, cuál es el número al cual yo debo llamar. ¿Listo? Ese es el paso a paso para reportar el accidente. Entonces, por ejemplo, acá ahí tenemos unas ARLs que son de las más comunes que tienen normalmente las organizaciones o ustedes como droguerías. Tenemos ARL Sura, Positiva, tenemos acá AXA Colpatria, Bolívar, Colmena, y pues ellos tienen unos números específicos. Por ejemplo, en Sura tenemos una línea nacional, recordemos que las líneas nacionales arrancan con el 018.000, ¿cierto? Cuando hay unos números fijos, por ejemplo en el tema de Positiva, arrancamos con 601 porque pues es de Bogotá, pero pues también tiene una línea nacional que es el 018.000 y el resto, ¿cierto? Lo mismo pasa con AXA Colpatria, pero en AXA Colpatria también se puede, si yo estoy afiliado a AXA Colpatria, yo puedo desde mi celular marcar el numeral 224, opción 122 y puedo, me direccionan directamente a la persona que me va a atender la llamada, ¿cierto? El accidente de trabajo. Bolívar tiene línea nacional, Colmena tiene línea nacional y tiene obviamente pues una línea también por numeral 833, si son los que necesitan, tienen Bolívar también el numeral 322, entonces es según donde nosotros estemos afiliados, por eso es importante tenerlo claro. Yo pago mi aporte, yo hago mi aporte a planilla como tal, yo debo saber a qué ARL estoy afiliado, uno, y dos, decir a la gente, venga, a sus colaboradores, ustedes están afiliados a tal ARL, ¿listo? O no, es que yo pago mi seguridad social como independiente. Bueno, dígame usted cuál es su ARL, porque yo como empleador debo también saber esa información en determinado caso de un accidente. ¿Listo? Por acá tengo una manito levantada. Droguería Salud. Cuéntanos. Buenos días. Una preguntita. Yo también trabajo sola, ¿sí? Soy sola. Y resulta que el recibo de la luz tengo que irlo a pagar. Cierro para ir a pagar. Me sucede algo en el camino. ¿También me responde la ARL? No, señora. Porque si también eso es un accidente laboral, ¿no? Para mí. ¿El recibo de dónde es? De la droguería. El de la droguería. No, es que su merced está por allá pagando el recibo de la casa. No, en ese caso sí, ahí tendríamos que verificarlo. Obviamente se hace la investigación y se puede generar, que claro, es una actividad que yo estoy haciendo en pro de mi droguería, es a causa o con ocasión del trabajo. En ese caso, sí sería accidente de trabajo porque estoy realizando una acción para mi negocio. ¿Listo? Entonces, ahí viene un ejemplo, claro, si yo voy, el mismo ejemplo, pero su merced va a pagar el recibo de la casa, ahí ya cambia el tema con la ARL, porque la ARL va a decir, venga, no, pero eso no tiene nada que ver con el trabajo, ¿listo? En el caso que ustedes cierren la droguería para hacer alguna actividad, encomienda, mensajería, lo que sea, en cuanto a su droguería, lo puede llegar a generar como accidente de trabajo. ¿Listo? Se puede reportar como ese. ¿Vale? Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, recuerden tener presente y que tengan presentes, si están trabajando con colaboradores, cuál es su ARL. ¿Listo? Para que no vayan a perder tiempo por allá en una EPS, que para él les diga, no, usted tiene que irse para la ARL, acá no los atendemos. Van a perder tiempo, dinero.
¿cierto? En traslados y demás. ¿Listo? Señor Luis Carlos. Ingeniero, pues un aporte adicional al tema, digamos que cuando pase algún accidente, normalmente, pues lo digo porque trabajé en empresas grandes y pues tengo experiencia un poquito, ¿no? Entonces el empleador le decía pues más o menos al jefe, por favor me regala lo de los transportes porque tengo que ir al médico por el accidente. Resulta que eso no es así. La ARL responde por el 100% de los gastos del empleador. Transporte, ¿sí? Movilizaciones que tenga que hacer a terapias o a las diferentes actividades que tenga que hacer sobre ese accidente laboral, pues para tenerlo en cuenta, porque a veces pues uno no sabe y pues resulta pues pagando gastos que no es como tal de la droguería en este caso, sino pues eso todo lo va a asumir la ARL. Exacto, de pronto, y Luis Carlos lo tiene muy clara, el tema con respecto a ese tipo de dinero o de recobro. Lo tenemos que tener en cuenta, es como el recobro. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos el accidente y efectivamente después del accidente tenemos terapias y debemos de dirigirnos a la ARL y demás, eso no lo cubre la ARL precisamente, ¿cierto? Hay veces que las ARLs le colocan la ruta, le dicen, venga, yo voy, lo recojo, lo llevo al don del doctor y vuelvo y lo llevo a la casa. Pero hay ARLs que no tienen ese servicio. Entonces lo que dicen la ARL dice, no, páguelo usted y usted me recobra esos traslados, ¿cierto? Pero es muy acertado lo que dice el señor Luis Carlos. Todo eso lo asume la ARL. Eso es otro beneficio que tiene estar afiliado, obviamente, pues a riesgos profesionales o riesgos laborales. ¿Listo? Importante tener eso. Muchas gracias por la aclaración y el aporte, don Luis Carlos. ¿Listo? Doña Silvia. Hola, buenos días para todos. También días. otra de las cosas, pues estaba escuchando ahí lo del accidente, es que se llama y hay que llenar también un formato, porque pues no me tocó a mí, pero sí a alguien en una empresa que reportaron el accidente, ¿cierto? Se llamó y fueron y lo atendieron bien, pero si no se llena un formato, que uno se mete que a la página, la verdad no sé en qué página es, pues creo, no sé si es que eso lo da la misma ARL o qué, pues no tengo claro. No le querían hacer todos los exámenes al paciente del que tuvo el accidente, entonces para que tengan mucho problema, Sí, Silvia, muchas gracias por el aporte, porque en una página. Exacto. No sé de pronto si usted saca esa duda. Claro que sí, ¿no? Y efectivamente aquí, muchas gracias por la aclaración, porque me faltó el último pasito acá de la flecha que estamos viendo. Claro, acá nos dice reporte al jefe inmediato, llamemos a la ARL, ¿cierto? Hacemos el traslado y también realizamos lo que es la gestión administrativa con la ARL y es lo que nos está diciendo Silvia. Claro, ahí nosotros recuerdan que yo les dije que había que llenar un formulario físico para poder que se fuera la persona a la atención médica. Ese formato ya se puede hacer de manera digital. Es decir, uno ingresa lo que nos está comentando Silvia a la ARL, a la cual yo estoy afiliado, y uno diligencia el FURAT, el formato único de reporte de accidente, de trabajo, ¿cierto? Ese FURAT nos va a decir a nosotros todo digamos que la información del accidente, dónde ocurrió, obviamente todos los datos de la empresa, ¿cierto? De la organización, todos los datos del accidentado, y ya nos empieza a pedir lo que fue los datos del accidente. Hora del accidente, cuántas horas venía trabajando en el momento de la ocurrencia del accidente, parte del cuerpo afectada, con qué se pegó. Toca realizar ese diligenciamiento de ese documento digital para poder que más adelante no vayamos a tener problemas como lo que decía la señora Silvia.
Entonces, en ese tipo de situaciones, lo que debemos hacer nosotros es, llamamos y reportamos el accidente, ¿no? Hay atención médica, que es lo primero que tenemos que hacer, garantizar que haya una atención médica por la ARL, ¿cierto? Y ya de ahí en adelante, nosotros lo que lo que debemos hacer, ahí sí nos toca hacerlo nosotros como responsables de sus sistemas de gestión, es realizar y diligenciar ese formato para que paguen las incapacidades, para que les autoricen lo que son las terapias, si es el caso, ¿cierto? Entonces, eso lo realizamos de manera digital en la página de la ARL, y eso lo realizamos nosotros, ¿listo? ¿Para qué? Pues para evitar todo ese tipo de inconvenientes, ¿vale? Recordemos, cada plataforma es diferente, debemos identificar qué plataforma es. Obviamente ustedes deben tener una clave y un usuario para poder ingresar a la ARL y hacer ese reporte, ¿cierto? Terminar de hacer ese reporte. Hasta ahí llegaría la parte inicial, que es cuando yo hago el reporte del accidente de trabajo ante la ARL, que es el primer paso. Y ahí veníamos. ¿Y después qué? ¿Yo qué debo hacer después de que... Listo, ya lo reporté, ya lo atendieron y le dieron 10 días de incapacidad. Listo. ¿Qué debo hacer? Lo que debemos hacer nosotros acá es investigar el accidente. ¿Listo? Entonces, investigamos el accidente. Recordemos, cuando es un accidente leve, debe estar jefe de la persona, del colaborador, vigía de seguridad y salud y el responsable del sistema. ¿Listo? Nos reunimos y hacemos la investigación. Esa la podemos hacer de manera sincrónica, hacemos la reunión y hacemos el formatico de investigación y listo, ¿vale? Si es accidente grave, ahí sí, lo que les comentábamos en la inducción es, debe tener un traslado del profesional al punto donde fue el accidente grave. Fracturas, temas de visión, auditivas, ese tipo de cosas, recordémoslo, que es accidente grave, sí debe haber un traslado del colaborador, y pues eso lo tiene que asumir de una u otra manera la droguería, como esos viáticos, ¿cierto? Y obviamente pues la ARL también debe estar presente o que esté enterada de lo que se está realizando con el accidente grave. ¿Listo? Recordemos, son 15 días calendario que yo debo enviar a la ARL el reporte del accidente, la investigación del accidente. ¿Listo? Y si es grave, ese reporte también lo debemos enviar a dónde, o esa investigación la debemos enviar a dónde, al Ministerio del Trabajo. ¿Listo? Cuando es un accidente grave, la investigación nos va a durar 15 días máximo, calendario, contando sábados, domingos, festivos, y lo debemos enviar ya el cierre a dónde, a la ARL y al Ministerio en caso grave, y caso leve a lo que es la ARL como tal. ¿Listo? Se hace la investigación. Después de eso, ¿qué? Debemos generar un plan de trabajo. Obviamente, en la investigación nos va a decir, venga, ¿por qué se accidentó la persona? Ejemplo, estamos en la droguería y tenemos una mercancía por ahí y se me cayó una caja en el pie. Esa caja en el pie, ¿ustedes qué tipo de calzado están usando? ¿Qué tipo de calzado normalmente usan en la droguería? Normalito. Zapato totalmente cerrado. Antideslizante. Ok. Tienen unas características, ¿cierto? Pero resulta que es que la persona... digamos que la persona en ese momento no fue con el calzado que debe ir, sino que no, es que me dio pereza y está haciendo como calor, venga, yo me voy en unas chancleticas. Y le cayó la caja en el dedo. Ahí va a haber un inconveniente, ¿con quién? Con la ARL, con el reporte de la ARL. Porque la ARL va a decir, venga, ¿cómo así que una persona trabajando en droguería o trabajando en el establecimiento tiene un calzado que no corresponde? ¿Dónde está, digamos que el seguimiento? ¿Por qué está trabajando en eso? Entonces, obviamente que se generaría como un acto inseguro. Y nos van a poner inconvenientes en la ARL para, digamos que, organizarlo y legalizarlo como accidente de trabajo, ¿cierto?
Entonces, tengamos en cuenta eso también. Hay que hacerle seguimiento a ese tipo de situaciones. Obviamente, garantizar que estemos utilizando los elementos que son durante la jornada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso puede llegar a generar un plan de trabajo. No, definitivamente la persona tuvo el error, sí, no tenía el elemento el apropiado, y pues la lesión fue más grave. ¿Cierto? Entonces, yo tengo que garantizar de que una capacitación, a veces pueden haber, no, es que el accidente fue porque la estantería estaba suelta y se me cayó unas cosas en la cabeza. Ah, no, entonces yo tengo que contratar a alguien para que venga y que talar y me toca pagarle y demás. Entonces yo puedo colocar un plan de trabajo para eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el siguiente paso de esto es hacer seguimiento y control. Definitivamente, de las actividades que vimos en el accidente de trabajo, las ejecutamos o cómo va, ¿cierto? Ese seguimiento. O no, definitivamente fue por un tema de elemento de protección personal que definitivamente el colaborador no lo tenía puesto en el momento, ¿cierto? Y resulta que tengo que hacerle un control. Venga, usted sí, tiene o no tiene los elementos. ¿Se los está colocando o no se los está colocando? ¿Cierto? O se los coloca cuando ingresa y al ratico se los quita. Ese tipo de control yo lo debería seguir. Y finalizamos ¿con qué? Con la lección aprendida. Debemos realizar una lección aprendida. Es decir, debo generar un acta donde diga qué aprendimos de ese accidente. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué debemos hacer para que eso no se vuelva a presentar? ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta que esa lección aprendida, lo recomendable es que la haga el colaborador porque fue el accidentado, ¿no? Entonces no venga, yo me accidenté por esto, le recomiendo esto, los errores fueron estos, ¿sí? Pero si definitivamente pues la persona no la puede realizar, pues la debería hacer el jefe inmediato o la persona pues que lo contrató, ¿cierto? Ahí se le dice pues a los demás qué ocurrió y se les cuenta lo sucedido. ¿Listo? Entonces tenemos ese después que es investigar el accidente, después de reportarlo y que haya una atención médica, lo investigamos, montamos un plan de trabajo, hacemos un seguimiento y control y ejecutamos una lección aprendida para que ese accidente de trabajo no vuelva a ocurrir, no se vuelva a presentar. ¿Listo? Como siempre y como les hemos comentado normalmente, que todo lo que se ejecute y todo lo que les traemos nosotros a ustedes viene con una resolución y un decreto atrás, o con una circular, con algún acto legislativo, ¿cierto? En este caso, obviamente, tenemos unas sanciones si no reportamos los accidentes de trabajo. Si no hay reporte de accidentes de trabajo, nos pueden estar multando o sancionando. ¿Listo? Obviamente cumpliendo los tiempos que son. 2 días, hasta 2 días hábiles para reporte de accidente, hasta 15 días calendario para realizar la investigación del accidente. ¿Listo? Incumplimiento a normas de seguridad. Ingeniero, del trabajo, disculpe. eso según. Ingeniero, Señor. así usted no tenga nada, hay que hacer reporte. Discúlpeme. ¿Cómo así no tenga nada, don Plinio? Sí, que no haya ningún accidente de trabajo, usted, mejor dicho, tenga el cuidado, más cuidado y que tenga a sus trabajadores en un cosito de algodón o en una nube. Hay que hacer reporte, o sea, que no pase nada, ¿sí me entiende? Que no pase nada, porque ok. somos muy cuidadosos. Exacto. Lo que le quiero decir es, o les quiero decir es que si hay un accidente de trabajo y no lo reportamos, hay sanción. ¿Listo? Obviamente, si no pasa nada, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Digamos que desde el 2023 acá, no hemos tenido ningún tipo de accidente de trabajo con las personas que están en convenio. Y no hemos tenido que investigar nada. Y no hemos tenido que reportar absolutamente nada. ¿Cierto? Lo importante aquí es que cuando ocurra un accidente, que es cuando hay una lesión al trabajador, debe haber una atención médica por parte de la ARL. Y en ese momento es cuando empezamos a cumplir con el reporte del accidente. Caso contrario es que ocurra el accidente, no digamos nada, la persona digamos que en su momento estoy en buenos términos con mi colaborador, y no, tranquilo, eso no pasó nada, no, aquí yo me mando a sobar. Y resulta que esa persona con el tiempo
de una u otra manera, digamos que fue el pie. El pie no le curó con la sobada que se hicieron. Quiere decir que para el sistema de gestión y para el ministerio, ustedes no reportaron el accidente y eso es la sanción que van a tener. Si no reportaron ese evento y no formalizaron eso ante la ARL y ante el sistema de gestión. Por eso les comentaba, cualquier tipo de, digamos que de lesión que ustedes tengan en causa o con ocasión del trabajo, debe haber una atención médica por ARL. ¿Listo? Porque de pronto esa persona dice, venga, si usted no lo reportó, y entonces, mire, estoy mal del pie. Y entonces vamos a reportarlo a la ARL después de, no sé, un mes. La ARL va a decir, ¿cómo así? Usted no reportó ese accidente de trabajo y lo que hizo fue irse a sobar en un particular. Ahí es donde viene el problema y ahí es donde vienen las multas y las sanciones. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que ustedes reporten el accidente, investiguemos el accidente y hagamos la formalidad que se debe hacer en cuanto al sistema de gestión. ¿Listo? Cuando hay lesión, por los beneficios que estábamos hablando. No es lo mismo un profesional, un ortopedista, que me verifique a mí el pie o el estado del pie, a que me lo haga el señor que soba en el barrio. ¿Cierto? No es lo mismo. O que me digan, no, venga, usted va a tener de aquí en adelante, va a tener unas terapias. Va a tener 10 terapias para que se mejore el pie. ¿Cierto? Otra, no es que la persona dentro de esa tronchadura, pues mire, me ha faltado 2, 3 veces, 4 veces que porque no se puede levantar. Y como no hay reporte, pues no me van a responder por esos días laborados, o no laborados, mejor. ¿Cierto? Pues recordemos que la ARL nos da a nosotros el 100% de las incapacidades. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que ocurre un accidente, yo lo debo reportar. Si ocurre el accidente y no lo reporto, es cuando pueden haber sanciones y multas por parte del ministerio. Recuerden que la ARL también, así como nos ayudan en algunas cosas, también es un veedor, ¿cierto? Es alguien que verifica si estamos o no estamos haciendo temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo, don Plinio? Ingeniero. ¿Sí le aclaré? Señor. Bueno, para complementarle a los compañeros, lo que pasa es que nosotros a veces, pues, como se dice, como su merced acaba de decir ahorita, estamos bien con los colaboradores y nos reportamos. Lo ideal es sí tener en cuenta eso porque no solo eso, digamos, vienen hasta demandas del propio trabajador. Correcto. Y multas, aparte del Ministerio de Trabajo, multas del propio trabajador, porque de pronto en ocasiones pues no se terminan en buenos términos algún término de contrato. Así y van a ser inconvenientes de costos adicionales para la droguería. Entonces, así sea lo más mínimo que se cayó y se resbaló, no váyase porque pues al igual pues le está pagando una ARL. Si la ARL dice, no está bien, tiene un día de incapacidad, bueno, estuvo bien, pero se reportó y no se dejó eso ahí como volando. Así es. Sí, señor. Correcto. Entonces, evitemos todo esto. Ustedes, ahí es cuando en el estándar número 3 que se les habla a ustedes del tema de afiliaciones y demás, ahí se les habla de los beneficios, ¿cierto? De los beneficios de cada una de las entidades. Ustedes están pagando una seguridad social. Utilicemos esas entidades. No solamente la EPS cuando yo esté enfermo la voy a utilizar, no. Yo también pudiera hacerme chequeos médicos, vacunarme, entrar en programas de prevención de salud, temas de alimenticios, todo eso se puede generar desde ahí, ¿cierto? Lo mismo la ARL también tiene varias capacitaciones, tienen varias cosas digamos, de promoción y prevención que debemos, pues, aprovechar. Estamos pagándola, ¿por qué no aprovecharlas? ¿Cierto? Los que están pagando caja de compensación, también vayan, utilicen las instalaciones de las cajas. Todo eso ustedes lo pueden ejecutar, pero a veces lo ejecutamos solamente cuando nos pasa algo grave, ¿cierto? O estamos teniendo algún quebranto de salud. ¿Listo? Las sanciones como tal, como les comentaba, pues ya es del ministerio o del inspector del ministerio y del juez que coja el caso, pues nos van a dar la sanción correspondiente. ¿Listo? Por acá tenemos a Droguería Salud, cuéntanos.
Una preguntita, usted acabó de hablar de las vacunas y eso. Pues ayer estuve en una capacitación de la Secretaría de Salud Sí. y hablaron de las vacunas, que teníamos que tener las vacunas y eso. ¿Qué cubre, dónde nos podemos colocar las vacunas y quién las cubre? ¿La ARL nos la cubre o quién nos la cubre? No, pues digamos que inicialmente lo que debemos hacer es verificar en EPS, ¿cierto? Las jornadas de vacunación según la EPS las cuales ustedes están pues afiliados inicialmente. Otra cosa, ustedes también tienen que estar muy pendientes de sus alcaldías menores, alcaldías mayores. Ustedes también pueden tener como esa información porque a veces salen con algunas, digamos que promociones, porque hay unas que son pagas, o hay veces que dicen, no, esto es de promoción y prevención y son gratis. Y ya de pronto, la ARL yo no he visto que hagan ese tipo de actividades de vacunar al personal. No lo he visto. Pero en la EPS sí las están haciendo. En la EPS sí normalmente las hacen y también he visto cajas de compensación hacerlas. Entonces, lo que nos toca es verificar dónde se encuentren ustedes, ingresen por internet a sus EPS, a sus alcaldías y demás, y coloquen jornadas de vacunación y demás, y ahí pues, vamos a poder tener, digamos que acceso a algunas de ellas. Hay algunas que definitivamente sí son pagas, eso sí no, de pronto no lo cubre como tal el post, ¿cierto? Entonces hay unas que sí nos toca pues pagarlas. Pero sí es importante tener el tema de vacunación porque recuerden que eso es un tema de prevención, ¿cierto? Hacia el trabajador, un control al trabajador, ¿cierto? Por ejemplo, el riesgo biológico que lo estuvimos hablando por ahí el viernes, ¿no? Entonces es un tema de vacunación importante. ¿Listo? Esta era obviamente, pues la sesión del día de hoy. Ya les voy a enviar lo que es el link de la asistencia. Denme un momento para poder, pues, obviamente, terminar con la sesión del día de hoy.